Una imagen centenaria de dos mujeres posando para una foto cobró nueva vida cuando una nieta la descubrió 100 años después. Examinó la antigua fotografía y amplió la imagen, descubriendo un fascinante secreto familiar que la dejó completamente conmocionada. La fotografía llegó en un sobre de Manila sin remitente, encontrado entre las páginas del libro de oraciones de su abuela. La anciana Gloria Sanga había fallecido hacía más de 3 décadas. Pero, recientemente, un pariente había informado a Julie Ramírez de la demolición de su modesta casa de San Francisco. Todo lo que Julie quería de la casa era una caja llena de los viejos libros y la cristalería de su abuela como recuerdo. Sin embargo, lo que no esperaba recibir era un pequeño sobre con un secreto silencioso que había perdurado durante décadas. Julie, de 42 años, sostuvo la fotografía. A contraluz, entrecerrando los ojos ante la imagen sepia semi-apagada. 2 mujeres jóvenes estaban sentadas una al lado de la otra frente a un telón de fondo pintado y ornamentado de peonías en flor y grullas doradas. La mujer de la izquierda sonreía tiernamente, con las manos cruzadas en su regazo. Pero fue la mujer de la derecha quien hizo que Julie contuviera el aliento. Tenía un parecido inconfundible con la mujer de rostro severo que la había criado después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico hacía 20 años. Nanay, Nanay, susurró Julie, usando el nombre de la infancia de su abuela. Pero esta no podía ser su abuela. La mujer de la fotografía tenía quizás 20 años, vestida con una elaborada chaqueta de seda con un alto cuello forrado de piel y mangas 3/4 que revelaban unas inmaculadas mangas blancas. Mangas interiores. Una ajustada diadema bordada con perlas coronaba su cabeza, estirando su frente en una elegante forma de V, y levantando sus ojos en la codiciada forma de fénix que la moda china dictaba en ese momento. La abuela de Julie había sido una mujer cristiana devota que usaba sencillos vestidos grises y llevaba el cabello recogido en un moño apretado. Hablaba poco de su vida en China antes de inmigrar a San Francisco en 1952. Siempre que ella o alguien intentaba que la vieja Nanay compartiera sus cuentos de infancia, ella a menudo los despedía con un movimiento de su mano curtida. Viejas historias, decía. No son importantes ahora. Dejando la fotografía sobre la mesa de su cocina, Julie sacó su computadora portátil y colocó cuidadosamente la imagen bajo su lámpara de escritorio. Segundos después, abrió su software de edición de fotos y comenzó a escanear la imagen en alta resolución, decidida a resolver este rompecabezas que literalmente había caído en su regazo. A medida que la imagen se cargaba píxel a píxel, Julie se inclinaba hacia adelante, su corazón comenzando a acelerarse. El detalle era extraordinario. Cada hilo de seda, cada perla de la diadema, cada pincelada del telón de fondo pintado emergía con una claridad sorprendente. Primero amplió la imagen del rostro de la dama de la derecha, confirmando lo que ya sabía en su corazón. La estructura ósea, la forma de la boca, el lunar distintivo justo alrededor de su barbilla. Definitivamente era su Nanay, pero transformada en alguien que Julie nunca había imaginado que pudiera existir. Las manos de Julie temblaban mientras navegaba por la fotografía, examinando cada detalle. La ropa, el escenario, las poses formales. Todo sugería que había sido tomada en un estudio profesional, el tipo de lugar al que iban las familias adineradas para hacerse retratos. Pero algo le inquietaba, un detalle que no encajaba del todo. Volteó la fotografía y vio un pequeño símbolo en la parte inferior izquierda, no caracteres chinos, sino una marca de tiempo occidental. Maihua 1922 estaba escrito en letra pequeña. Julie se recostó, procesando esta información. ¿Maihua? ¿Qué es eso? Más impactante aún era la fecha, 1922. Su abuela le había dicho que nació en 1925. Si esta fotografía fue tomada en 1922, ¿ella habría tenido? Julie negó con la cabeza. Era imposible. Procesó esta información. Su abuela siempre había afirmado que nació en 1915, lo que la hacía tener solo 37 años cuando inmigró a América en 1952. Pero si esta fotografía fue tomada en 1922, y la mujer en ella parecía tener al menos 20 años, eso significaría que su abuela nació alrededor de 1902, lo que la hacía tener 50 años cuando llegó a América, no 37, Julie negó con la cabeza. ¿Había mentido su abuela sobre su edad para facilitar la inmigración, o había algo más que se le escapaba? Volviendo a la fotografía,
examinó sistemáticamente cada centímetro, buscando pistas. El rostro de la otra mujer era más redondo, de aspecto más joven, con un lunar en la mejilla derecha. Su vestido era similar, pero menos ornamentado, lo que sugería quizás una diferencia de estatus o riqueza. Julie amplió la imagen de sus manos, y fue entonces cuando lo vio. En la mano derecha de su abuela, apenas visible donde descansaba sobre la mesa ornamentada, había un anillo. No cualquier anillo, una banda elaborada con lo que ella creía que era una piedra de jade en el centro. El corazón de Julie latió con fuerza. Había visto este anillo antes. Corriendo a su habitación, abrió su joyero y sacó el anillo que su abuela le había puesto en la palma de la mano días antes de morir. Tesoro familiar, había susurrado. Muy importante. Guárdalo a salvo. Julie sostuvo el anillo a contraluz, luego regresó a la fotografía. Era el mismo anillo sin lugar a dudas, las mismas intrincadas tallas de dragón a lo largo de la banda, la misma distintiva piedra de jade. Pero, porque su abuela devotamente cristiana, que afirmaba haber vivido en la pobreza en China, poseería una joya tan cara. ¿Y por qué estaba vestida así? La investigación de Julie comenzó esa noche y continuó durante semanas. Aprendió sobre la cultura cortesana del Shanghái de principios del siglo XX, sobre la elaborada vestimenta y las joyas, sobre las fotografías formales que estas mujeres tomaban para anunciar sus servicios. Las ajustadas chaquetas de seda, los cuellos forrados de piel, las diademas bordadas con perlas. Todo esto formaba parte del atuendo tradicional de una cortesana. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas inquietante, la reticencia de su abuela a hablar de su pasado, el costoso anillo guardado durante décadas, la misteriosa fotografía que de alguna manera había sobrevivido y llegado a Julie. Años después del funeral. Julie dejó caer la fotografía y escaneó el libro de oraciones de su abuela una vez más, esperanzada de encontrar más pistas. Afortunadamente, encontró una, la pieza final del rompecabezas. Cuidadosamente escrita. Con la letra distintiva de su abuela, había una nota que decía: Mi querida Julie, si estás leyendo esto, ya no estoy y has descubierto lo que nunca pude contarte. Tenía 18 años cuando se tomó esta fotografía. La gripe de 1918 mató a mis padres y a mi marido. No tenía familia que me acogiera. Sin dinero. Sin opciones. El Jardín Mayua me dio una forma de sobrevivir, de ahorrar dinero, de eventualmente escapar a América, donde podría empezar de nuevo. No me avergüenzo de lo que hice para sobrevivir, pero no podría soportar que pensaras menos de mí. El anillo fue un regalo de un mecenas amable que me ayudó a salir de China. No representa mi pasado, sino mi futuro, y ahora es tuyo. Con amor, Nanai. Julie se sentó en su tranquilo apartamento, mirando la fotografía y el anillo que ahora descansaba en su palma. La sensación de conmoción la invadió como una tercera piel. Su abuela, recatada, religiosa, reservada, había sido una cortesana en el Shanghái de los años 20. A pesar de ese oscuro pasado, ella había hecho lo que fuera necesario para sobrevivir, para construir una nueva vida, para finalmente convertirse en la mujer que crió a Julie con tanto amor y severidad. La mujer de la fotografía ya no parecía una extraña. Julie sintió un orgullo inmenso solo de pensar en ella. Tenía solo 10 años cuando la abuela Sang murió de un ataque al corazón. Ahora, todo lo que podía pensar era lo valiente y decidida que había sido. Su abuela era una superviviente, una mujer que había enfrentado elecciones imposibles y había emergido lo suficientemente fuerte como para construir una nueva vida en un nuevo país. Julie entendió ahora por qué su abuela había guardado el anillo, por qué había escondido la fotografía en su libro de oraciones y por qué había elegido permanecer en silencio sobre su pasado. Algunas historias solo podían contarse después de que el narrador se hubiera ido, cuando el amor y la comprensión pudieran triunfar sobre el impacto y el juicio. La fotografía encontraría un lugar de honor en el escritorio de Julie. Ya no era una reliquia misteriosa, sino un testimonio del coraje y la resiliencia de una mujer. Sin embargo, su investigación estaba lejos de terminar. Algo sobre la otra mujer en la fotografía seguía molestándola. Julie había estado tan intensamente concentrada en su abuela que no le había dado mucha importancia a la acompañante. Pero ahora, mirando la imagen con ojos nuevos, notó algo peculiar. La mujer de la izquierda, la del rostro más redondo y el lunar, llevaba un anillo casi idéntico en su mano izquierda.
Julie entrecerró los ojos ante la pantalla, ajustando el contraste y el brillo. Los anillos no solo eran similares. Parecían ser un conjunto a juego. El pulso de Julie se aceleró. Cogió su teléfono y llamó a su primo David en Los Ángeles. El entusiasta de la genealogía familiar que había estado molestando a todos durante años para documentar su historia familiar. David, soy Julie. Necesito preguntarte algo extraño. ¿Nanay alguna vez mencionó tener una hermana? Hubo una pausa. ¿Una hermana? Julie, ¿sabes que ella nunca habló de su familia en China? ¿Por qué? Encontré algo. Una fotografía. Creo que podría haber más en nuestra familia de lo que sabíamos. Envíamela, dijo David de inmediato. He estado trabajando en nuestro árbol genealógico durante años, llegando a callejones sin salida debido a su silencio. Quizás esta sea la pieza que falta. Julie escaneó la fotografía y se la envió a David, luego continuó su propia investigación. Pasó horas en línea aprendiendo sobre genealogía china a través de registros de inmigración y bases de datos históricas. El avance llegó a las 2 de la mañana del día siguiente cuando su primo llamó con noticias revolucionarias. Julie, no. Lo vas a creer, comenzó, sin aliento por la emoción. Contacté a algunos amigos e hicimos algunas averiguaciones. Luego encontramos algo, un manifiesto de pasajeros de un barco que llegó a San Francisco en 1954, 2 años después de la llegada documentada de su abuela. Lo que David descubrió fue asombroso. Entre los pasajeros figuraba Lie Hua, de 29 años, patrocinada por Lie Lan. El nombre chino completo de la abuela de Julie era Lie Lan, y alguien llamado Lie Mai Hua había llegado 2 años después, patrocinada por su abuela. Encontré algo aún más increíble, continuó David. Revisé los registros de Chinatown, documentos antiguos de iglesias, cualquier cosa que pude encontrar. Encontré un registro de bautismo de 1955. 2 mujeres fueron bautizadas juntas en la iglesia metodista china en San Francisco, Lie Lan y Lie Hua, listadas como hermanas. Julie sintió que la habitación daba vueltas. Hermanas, pero Nanay ¿nunca lo mencionó? Hay más, interrumpió David. Encontré un obituario de 1987, Lie Mai Hua, sobrevivida por su hermana Lie Lan y su hija Julie. ¿Te acuerdas de la señora Wong? ¿La mujer que solía visitar a Nanay cada pocos meses cuando éramos niños? Los recuerdos de la infancia de Julie llegaron en tromba. La señora Wong, callada, digna, y siempre traía té caro y hablaba con su abuela en un mandarín rápido. Se sentaban juntas durante horas, a veces llorando, a veces riendo suavemente. Julie siempre había asumido que era solo una amiga de la iglesia. La señora Wong era mi tía abuela, susurró con una ardiente comprensión. La hermana de tu abuela. Ambas escaparon de esa vida juntas, vinieron a América y mantuvieron su secreto durante más de 30 años. Los anillos a juego, probablemente eran un símbolo de su vínculo, su experiencia compartida. Julie miró la fotografía con una nueva comprensión. Las 2 jóvenes no solo estaban posando juntas. Eran hermanas, supervivientes que habían hecho un pacto para dejar atrás su pasado y construir nuevas vidas juntas. Pensó en todas esas visitas de la señora Wong, como el comportamiento de su abuela cambiaba por completo cuando ella llegaba, la tristeza que siempre parecía persistir después de cada visita. Todo tenía sentido ahora. Al día siguiente, Julie comenzó una nueva búsqueda para reconciliar todo este nuevo conocimiento sobre su familia. Después de contactar a algunos parientes, logró encontrar un número de contacto directo con la hija de la señora Wong, Linda, quien aún vivía en San Francisco. Se encontraron el siguiente fin de semana en un restaurante de dim sum en Chinatown. Linda era una mujer de unos 60 años con ojos amables y el gentil modo de su madre. Trajo una pequeña caja de madera que colocó cuidadosamente sobre la mesa entre ellas. Nuestras madres eran más que hermanas, comenzó Linda. Eran mejores amigas que sobrevivieron a algo que la mayoría de la gente no podría imaginar. El Jardín Mayua no era cualquier casa de cortesanas. Era una de las más prestigiosas de Shanghái. Tu abuela y mi madre eran las atracciones estrella. Linda abrió la caja, revelando cartas, fotografías y documentos que pintaban una imagen de 2 mujeres jóvenes que no solo habían sobrevivido, sino que también habían prosperado en su profesión elegida antes de que la agitación de la
década de 1940 aplastara su trabajo. Linda reveló que las dos mejores amigas ahorraron cada centavo. Tu abuela salió de China primero para establecer residencia y encontrar trabajo. Mi madre la siguió 2 años después. ¿Pero por qué? ¿El secreto? ¿Por qué fingían que apenas se conocían? Linda sonrió con tristeza. Porque te amaban a ti y a mí demasiado como para arriesgarse a perdernos. Estaban aterradas de que si alguien descubría su pasado, sus hijos y nietos serían marginados. Así que se hicieron pasar por amigas, visitándose ocasionalmente, manteniendo su conexión en secreto. Julie miró las nuevas fotografías que Linda había traído. Imágenes de las dos mujeres en América en funciones de la iglesia, en reuniones familiares, siempre manteniendo una cuidadosa distancia, sin permitir nunca que se mostrara su verdadera relación. Julie se sentó en el restaurante, rodeada por el murmullo de las familias compartiendo comidas, sosteniendo las fotografías que completaban la historia de su abuela, 2 hermanas que se habían apoyado mutuamente a través de décadas de secreto. Y habían amado a sus familias lo suficiente como para protegerlas de una verdad que no estaban seguras de que se entendería. Julie regresó a casa esa noche con la caja de madera que Linda le había dado. Tomó la fotografía inicial y sonrió mientras la miraba una última vez, viendo no solo a su abuela sino también a su tía abuela. Eran 2 mujeres que habían confiado en que sus nietas comprenderían el inmenso amor y el vínculo que habían compartido. Gracias, Nanay, susurró. Gracias a ambas por confiarnos su historia. Llegó tarde, pero la hizo sentirse más cerca que nunca de su abuela. ¡Qué historia tan increíble! ¿Crees que su abuela hizo lo correcto al mantener su pasado en secreto? ¿Tú habrías hecho lo mismo? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Gracias por mirar y nos vemos en nuestro próximo video.